Siguiendo el punto que estábamos hablando la semana pasada, y voy a refrescar nada más el tema. Estábamos hablando de la sensibilidad que debemos de tener hacia los demás, ¿se acuerdan o no? Estamos hablando de la importancia que tenemos que tener ante alguien que pasa, por ejemplo, al lado de nosotros y no le saludamos. Donde alguien tiene un problema y no nos importa. Esa sensibilidad la debemos de ir desarrollando. Seguiremos un paso más en ese mismo tema. Todos nos alarmaríamos y rápidamente vamos a correr a alguien que se le cortó el dedo y está sangrando. Cuando ves esa herida sangrando ante ti, ¿qué haces? O sea, automáticamente corres para ver cómo puedes ayudar. Heridas externas nos alarman. Heridas internas no nos interesa. ¿Cuántas veces hay personas que sus heridas internas son mucho más que una cortada? ¿Cuántas veces nos sucede que preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Y lo preguntas con todo el corazón. Pero a la misma vez deseas que no te responda y no te cuente. Como diciendo, era un decir cómo estás, pero no me vengas aquí a ponerme todas tus penas y todas tus cosas. Ya, era de bromas, ¿no? Manishma, Baruch Hashem, ya, ahí déjalo. Nos olvidamos que a veces la apariencia externa no aclara para nada lo que está pasando dentro. Y gente que están bien vestidas o se ven bien, etcétera, pueden estar partidas por dentro, destrozadas. Y no nos interesa. Muchas veces la apatía es, no me interesas. La semana pasada hablamos de cómo se dice a una persona, cómo se le dice a una persona, no me interesas. No tengo tiempo para ti. Eres un cero a la izquierda. ¿Cómo se dice todo eso? Pasando y no saludando. Acabas de decir a la persona, eres aire. Obvio que para empezar a crear en uno los sentimientos debidos para el problema que tiene el otro, hay que ponerse en sus zapatos. Yo creo que nadie puede entender qué es una vida de un ciego hasta que no entre al museo de la oscuridad. Y ahí le enseñarán cómo es el día de alguien que no ve. Sales de ese museo y ves un ciego, solito corres a ver cómo le puedes ayudar. Para entender la problemática de muchos enfermos, hay que ir al hospital a visitar. ¿Cuál es el motivo que hay una mitzvah de ir al hospital y visitar enfermos? ¿Para qué se va uno al hospital? ¿Cuál es el propósito de ir a un hospital? Quitarle la enfermedad, pero eso lo haga el doctor. Solamente para ver de cerca el problema. Y entonces te identificas más. Nadie puede ponerse en los zapatos del otro si no intenta un poquito convivir con él y ver lo que le está pasando. Y también cuando ya intentamos ponernos en los zapatos de los demás,
Actuar después, además de decirle qué lástima de tu vida, actuar un poquito más ya es un paso. Y fíjense cómo cumpliría uno la orden de Jajamim llamada Nosé Beolim Javero. Carga con el prójimo sus problemas. ¿Cómo se empieza haciéndolo? ¿Saben? La gente dice, eso significa ir con él, llevarle, traerle, donar, hacer. No. ¿Saben cómo empieza? Leyendo un salmo de Tehilim para su berajá y atzlajá. Con tefilá Boré Olam que le ayude en su situación. Con eso ya empezamos a demostrar, me importas, me duele. De ahí seguimos con la acción. Y hay una frase que me gustó. Si no vas a ayudar a los demás, por lo menos no se lo hagas más difícil. Con la indiferencia, cuando ignoras, o cuando dices palabras que nada más hieren, pues tú te lo buscates. ¿Quién te mandó? Incluso frases religiosas que son prohibidas de decir. Claro, no eres Shomer Shabbat. Si no vas a ayudar, por lo menos cállate. No lo hagas peor. ¿Quién eres? ¿Dios para saber por qué a la gente le está pasando las cosas? Y ojo, no estamos hablando nada más de desgracias. Involúcrate con los sentimientos de los demás, no nada más desgracias, en alegrías también. La boda de, la fiesta de, en lo que uno pueda, alegrarse también. Hay una halajá que si llega aquí una persona que tiene boda, o brit, o bar mitzvah, él con su alegría no dice el tajanún, no se pide perdón. Pero no nada más él, todo el cajal que está en ese lugar no dice el rezo de tajanún. ¿Por qué? Porque tu alegría es nuestra alegría. Yo siempre digo, imagínate que te interrogan antes de entrar a una sala de boda, a una fiesta. ¿Por qué viniste? ¿Para qué? La respuesta puede ser muy diferentes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Por qué uno va a una boda? Uno, por compromiso. ¿Qué quieres? ¿Que me reclamen? Dos, estoy muerto de hambre. Tres, no sé, bailar un poquito, quemar calorías, ¿no? Cuatro, se pasa padrísimo, llega fulano, llega fulana, esto, nos sentamos, se va a armar bonito, lo ve. Otros, para decir una verajá, Shalkohol ni abid varó. Y hay algunos que entran con la pura intención de verdad alegrar al novio, a la novia, a la familia, y qué lástima, porque todas las anteriores excusas de motivos, no califican como mitzvah para ser anotadas en Olam Haba. Pero cuando es de verdad para alegrar, ahí califica. Mitzvah, Chazak Baruch, Kol HaKavod. La alegría del prójimo es tu alegría. Vamos a ver ahorita todo esto de una forma un poco más profunda. ¿A Kadosh Baruj Hu le importamos o no? Perdón, una anécdota que quiero contar antes, en lo que respecta a lo que dije, que hay que sentirlo. Cuando la alegría en una boda, ¿cuándo entiendes que hay que alegrar en una boda?
Cuando la tuvites. Entonces, viste la importancia de. Cuando uno entiende que hay que ayudar a alguien que le cuesta caminar. Cuando se le rompió el pie y no pudo caminar, entendió lo que es caminar. Y así, cuando uno pasa por las cosas, se involucra más con la gente que están atravesando lo mismo. Cuentan que una vez llegó el Hafetz Haim, el gran Rab, ya era viejito, anciano, con toda la dificultad, fue a la casa de un rico para pedirle ayuda para unas familias pobres. Era invierno en la zona de Ashkenaz, nevaba, y el Hafetz Haim, abriéndose paso entre la nieve, llegó a la casa de ese señor la noche y le toca la puerta. Le agarró en curva, con pijama, enfrente de la chimenea, sobre alfombras de lana, el señor leyendo un periódico. Toca la puerta, sale la muchacha, sí señor, dile al dueño que vino el rabino Hafetz Haim. Escuchó el señor el nombre, brincó. Salió corriendo, Rab, por favor, pase. No puedo pasar, estoy muy apurado, nada más necesito 1 minuto de tu tiempo. Dice, sí, Rab, está nevando, por favor, pase. No tengo tiempo para pasar, nada más escúchame. Sí, Rab, ¿qué necesita? Y el Hafetz Haim entró en una plática lenta y extendida. Y el señor a cada rato, no me diga qué interesante, pero no quiere pasar, por favor, no puede pasar. Cuando ya estornudó el señor 4 veces, sintió que la pulmonía está en camino. Ya no aguantó más. Por favor, ya temblando. Puede pasar, no puedo estar aquí afuera, tengo frío. Dice el Rab, claro, vamos a pasar. Se sentó como que no tiene nada que hacer en su vida. Le dice el rico, Rab, no entendí. ¿Está apurado o no está apurado? No. Le dice, no estoy apurado. Pero quería que sientas una vez en tu vida que es frío. Caminas en abrigos de piel, en tus carrozas cómodas y no entiendes que esta pijamita que con ella te saqué afuera puede llegar a ser la ropa de familias, no durante 3 minutos que te agarré aquí afuera, durante todo el invierno. Únicamente cuando uno lo siente en carne propia, entiende. Pero no hay que esperar que nos enseñen Barminan las cosas en carne propia. Uno tiene que usar el poder de la imaginación y captar qué es una persona en problemas. ¿Qué quiere decir una familia que no tiene que comer? ¿Qué significa una familia que no tiene para casar a los hijos? ¿Qué significa una familia que no puede pagar el alquiler o la luz? ¿Qué es un enfermo en un hospital que nadie le llama a preguntar cómo está? ¿Qué es personas que no tienen para pagar colegiatura, etcétera? Otra vez, si tienes dinero, se da dinero. Si tienes consejo, se da consejo. Y si no, pues se da un abrazo, se da una bendición o celete y lim. Pero se hace algo. Vamos ahorita a verlo de forma profunda. ¿A Kadosh Baruj Hu le importan nuestros problemas o no? ¿Sí o no? La respuesta es no siempre. Y la clave correcta es, si a nosotros no nos importa uno del otro, a Dios no le importa nada de nosotros. ¿Cuándo a Dios le importa? Cuando a ti te importa. Vamos a ver si esta clave es verdad o no. La dije, ahora le voy a explicar. Estábamos en Mitzrayim, en Egipto. Akadosh Baruj Hu sabe todo lo que pasa. Pero con todo eso, al parecer, no le molestó
la esclavitud o los problemas que había en Mitzrayim. De repente, hay una persona que sus condiciones de vida fueron de buena suerte, digamos. Él fue adoptado por la princesa Batia, hija de Paró, y él creció, vivió en el palacio. Mientras sus hermanos están sufriendo, él come caviar. Moshe Rabenu, a pesar de esa comodidad, ¿qué dice la Torá? Y salió Moshe a ver qué está pasando con sus hermanos. Díganme por favor, ¿y qué pasó cuando salió? Vio que hay un problema serio, donde un egipcio está pegando a un yudí, intervino, y esa intervención, ¿qué le causó? Problemas. Se tuvo que escapar de Egipto, con una pena de muerte encima, y donde andabas, veías sobre los árboles, se busca. La foto de Moshe Rabenu, una recompensa también. Díganme por favor, ¿qué sería mejor para nosotros? Que Moshe Rabenu se calle y se quede en el palacio, alcance altos niveles políticos, y en un momento dado, cuando ya esté bien asentado, quite la esclavitud de sus hermanos, o que salga, se involucre, huya y perdimos la palanca. ¿Qué sería más fructífero para nosotros? Por lógica, uno dice, oye, la primera, quédate en el palacio y ahí lo arreglas. Respuesta: error. Los problemas en la vida del pueblo de Israel nunca se arreglan políticamente, porque todo depende de Borea Olam. Y si él no decide involucrarse y parar el problema, no va a pasar. Y cuando Dios involucra a ver qué está pasando, cuando nosotros nos empieza a importar. Moshe hizo un efecto, escuchen bien. Moshe, ¿qué clase de pueblo conoció? Indiferente. Acusaban uno al otro. En vez de defender, acusaban. Dijo Moshe, ¿qué es esto? Vio que bajó, vayar quien ish. Volteó Moshe a la derecha y a la izquierda y vio que no hay persona. ¿Qué quiere decir que no hay persona? No hay gente que saben ayudarse entre ellos. Dice el Midrash, puso Moshe su hombro y empezó a cargar con los viejitos los ladrillos. ¿Por qué? Porque veía que nadie le importa. De repente huyó porque le quieren matar, y después de un tiempo Dios le llama y le dice, Moshe, se arregló la situación, el pueblo de Israel no sabes cómo se están ayudando unos a los otros, me duele el problema que ellos tienen, me voy a involucrar. ¿Por qué cambió el pueblo? ¿Quién cambió al pueblo? La noticia. Moshe perdió todo para ayudar a un viejito. Esa misma actitud, mensaje que él dejó, ¿qué causó a todos? Entrar en reflexión. Perdimos la palanca en el palacio porque quiso ayudar al otro. Y ahí empezaron todos a tomar conciencia. Y cada uno le dolía lo que el otro sufre. Llegaron los capataces, ¿sí? Capataces, los policías judíos, a dejar de pegar a los empleados hermanos, aunque sabía que la noche el egipcio le va a pegar a él, como era el sistema. El egipcio le decía a 10 capataces, quiero esta pared lista hoy, si no, te mato de golpes, los mato de golpes. ¿Qué hacían los capataces judíos para que no los peguen en la noche? Pegaban a los empleados. Cuando pasó eso con Moshe, dejaron de pegar.
pégame, yo no voy a pegar a mi hermano. Yo no voy a hacer sufrir al otro. El empleado, para que no le peguen al Yehudí, al capataz, ¿qué hacía? Solito trabajaba más. Empezó a importar uno el dolor del otro. En ese momento, ¿qué le dice Hashem a Moshe? Ya llegó la hora de la salvación. ¿Y dónde se aparece Dios? En la zarza. Pregunta al Jajamín, ¿por qué no en un árbol de mango? Es decir, ¿por qué no algo así? ¿Por qué en una zarza llena de espinos? Dice Dios, también a mí me duele. El dolor del otro también a mí me duele. Los dije creo que la semana pasada. Por eso, ¿qué le dijo Dios a Moshe? La primera orden de Hashem a Moshe. Líder, quítate los zapatos. Quiero que sientas cada piedrecita, cada dolor del pueblo. Ki yadati et machovav, dice Dios. Sé lo que los duele a ellos. ¿Y hasta ahora dónde estabas? ¿Hasta ahora no sabías que los duele? Respuesta dura. Si a ustedes no los duele, a mí no me duele. Cuando a ustedes los duele, a mí me duele. Cuando tu dolor es lo que le está pasando al otro y intentas tú salir de tu comodidad para ayudarle al otro, ahí yo salgo de mi comodidad y empiezo a ayudar. Si queremos ayuda de Borea Olam, es de empezar a ayudar uno al otro. Hay dos rabinos en la historia que son los padres de la Torah. La Torah está dividida en Torah Shebichtav y Torah Shebe'al Peh. La Torah escrita y la Torah oral. ¿Quién es el padre, el Rab de la Torah escrita? Moshe Rabenu. El padre de la Torah oral, Rabbi Akiva. Como dice el Jajamim, que todos los dichos de Rabbi Meir eran de Rabbi Akiva. El padre de la Torah oral es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva una vez escuchó que hay un enfermo que nadie va a visitar. Fue Rabbi Akiva, dejó todo y fue a visitarle. Estaba agonizando el Señor. Nada más vio el invitado que vino, vio a Rabbi Akiva, revivió, se alivió. Salió Rabbi Akiva y dijo, el que no visita enfermos es un asesino. Porque si puedes salvar una vida con tu presencia y no lo haces, es muy grave. Cuenta la Gemara, la historia, una de las historias que marca quién era Rabbi Akiva al principio. Rabbi Akiva, como ya saben, se casó con la princesa, llamarlo así, Rachel, millonaria, hija de millonario, hija de Calva Sabúa, hija única, bella, todas las condiciones para que todos la quieran casarse con ella. Tzadika, todo bien. ¿Con quién se casa? A disgusto del papá, con Rabbi Akiva, que no era Rabbi, era el pastor, Akiva, analfabeta, etc. Dice que no recibirá la herencia. Y la deshereda, eso. La deshereda, ok, se casa, el papá no va a la boda, ya, todo caos. Termina la boda, como no había ni siquiera invitados, no hay sobres. No hay sobres, no hay dinero ni para empezar. Vivieron en un pajar. La casa, o sea, la cama era de paja. La mesa de paja. La silla de paja. Todo paja. Empieza Rachel a llorar. Claro, ella estaba acostumbrada. Rabbi Akiva llora con ella y le dice, Bezrat Hashem, algún día, cuando yo pueda salir adelante, te voy a comprar Yerushalayim Shel Zahav, que era una corona bonita, de oro. Y en ese down, en ese depre, toca la puerta. ¿Quién es? Aquí un pobre vino a buscarse de acá.
Reacción normal de alguien que está en esa situación, ¿cuál es? Es como había un rab, estaba estudiando a medianoche y de repente ve un ladrón entrando por la ventana. El ladrón no calculó que a esas horas alguien está despierto estudiando. Entró, de repente voltea y ve al rab. Imagínense el shock del ladrón, ¿no? Y el rab le dice, ¿qué necesitas? Dice rab, ¿qué necesito? Vine a buscar dinero. Dice rab, porfa, si lo encuentras, avísame. O sea, no, aquí no hay. Toca la puerta de Rabbi Akiva, soy un pobre. Es por lógica decir, Señor, por favor. Rabbi Akiva escucha que hay alguien que necesita, corre, abre la puerta. Sí, Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, me acaba de nacer un bebé y no tengo paja para poner. O sea, dice Rabbi Akiva, de paja soy millonario. ¿Cuánto quieres? Aquí hay. Cuenta Jajamim que ese señor que vino era Eliyahu Hanabí. ¿Qué pasó? O sea, en lo literal, ¿qué pasó ahí? El Señor lo que le dijo a Rabbi Akiva es, anímate, hay gente peor. ¿No? Pero estaba leyendo una pregunta muy fuerte. ¿Desde cuándo vimos que Eliyahu Hanabí viene a quitar? Siempre Eliyahu Hanabí viene a dar. Todas las historias que conocemos de Rabbi Akiva, ¿qué es? De Eliyahu Hanabí, ¿qué es? Vino, ayudó, dio. Primera vez que se escucha que Rabbi Akiva viene, quita y se va. Eliyahu Hanabí viene, quita y se va. Dios, ya mandaste a Eliyahu Hanabí, dar una moneda de oro. Dale algo. Quítaselo a Bill Gates y se va a dar cuenta. Contesta Jajamín que lo que acaba de darle Eliyahu Hanabí a Rabbi Akiva era el título, el padre de la Torah oral. Si eres alguien que en esa situación te importa de otro que está igual o peor, ya tienes esa cualidad de no ser Beolim Javero. Ya eres el digno de ser el padre de la Torah oral. Y cuadra perfectamente con el dicho de Jajamín en otra parte, que Rabbi Akiva y lo hablamos aquí, que Rabbi Akiva y Moshe Rabbeinu compartían la misma Neshama. La misma Neshama. Rabbi Akiva y Moshe Rabbeinu, una mitad bajó en esta generación y una mitad bajó en esta generación. Y el factor común entre los dos, ¿cuál es? El factor común entre los dos, ¿cuál es? Preocuparse de los demás. No velar por ti, ver que puedes ayudar al otro. Uno se hizo el padre de la Torah escrita y el otro es el padre de la Torah oral. Voy a abrir paréntesis, ya que estoy hablando de eso, pero quiero también meter algo profundo para que se registre y se quede. Dice Jajamín que la Neshama, esta potente, se dividió en dos. La parte masculina perteneció a Moshe Rabbeinu, la parte femenina a Rabbi Akiva. ¿Qué quiere decir eso en términos de Torah? Entre el hombre y la mujer, para crear un ser, un bebé, el hombre lo que pone es poco y concentrado. Y lo que la mujer hace es, lo desarrolla en miembros, en cuerpo, para hacer un bebé. La Torah escrita, ¿qué es? Poquito y todo encerrado. La Torah oral, ¿qué es? Agarrar cada versículo y desarrollarle para entenderlo a todo dar. Moshe Rabbeinu es la parte masculina de la Torah y Rabbi Akiva es la parte femenina. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué aprendimos? Que cuando una persona empieza a involucrarse y ayudar al otro, en ese momento a Kadosh Baruj Hu le dice, te he nombrado mi líder, mi persona, mi conducto para mandar.
el bien a la gente. Había en la historia una persona que fíjense qué le tenía Dios planeado. Ser el primer rey del pueblo de Israel. ¿Quién fue el primer rey? Shaul, después David y Shlomo. Pero había uno que tenía que ser el primero y lo perdió. Por su actitud. ¿No? Examen. ¿Quién era el rey que no fue rey? Se llamaba Elimelech, el esposo de Naomi, el suegro de Ruth. Elimelech, él tenía que ser rey. ¿Y por qué perdió? ¿Por qué Dios no le dio el reinado? Porque le mandó un examen antes. Hambruna en Israel. Una época, no sé si un año o dos, de hambre. Y él, multimillonario, que el hambre ni le pasa. O sea, ni se entera que hay. Dijo Elimelech a su familia: años difíciles están pasando en nuestro país, en nuestros hermanos. Ahora vendrán todos a pedirte de acá y ayuda. Vámonos a mudarnos de país para que no nos molesten. Cuando haya abundancia, regresaremos. Como Venezuela. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Así la cosa, se fue, perdió todo el dinero, su propia vida, la de sus hijos, y cuando llegó Naomi regresando a la ciudad, dijo: yo llena salí y vacía regresé. Porque cuando Akadosh Baruj Hu nos da, no es para escaparse con eso, sino es ver a quién. Y cuando logras ser alguien que velas por lo que los falta, Akadosh Baruj Hu escucha tu tefilá. Dicen Jajamim, es una frase famosa: Tzadik gozer ve Akadosh Baruj Hu mekayem. El tzadik decreta y Dios lo cumple. Es decir, para que Dios cumpla lo que tú quieres, tienes que alcanzar el título tzadik. ¿Cómo se alcanza eso? ¿Qué es tzadik? Yo quiero ser tzadik para que Dios me escuche. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Dime. ¿Qué es tzadik? Dije eso una vez y lo repito. Rasha, que es lo contrario a tzadik. ¿Qué es Rasha, malvado? Son las iniciales de Ratzon Shel Atzmo. Vela por sí mismo. Eso es Rasha. ¿Qué es tzadik? Tzadik son las iniciales de los 4 puntos cardinales: Tzafón, Darom, Yama, Kedma. Tzadik es el que voltea a ver quién necesita ayuda a mi alrededor. Cuando uno deja de ser Rasha, es decir, Ratzon Shel Atzmo, nada más yo, y vamos a escaparnos porque nos van a pedir. Y entonces cuando es Rasha, pero cuando es tzadik, con esa pequeña ayuda, ¿qué dio Rabbi Akiva a ese pobre? Paja. ¿Qué recibió por esa paja? El título y toda la Torah está sobre sus hombros. Das tonterías y ganas millones. Das algo pequeño y Dios te escucha la tefilot. ¿Y la tefilá que pidites? Hijos, parnasá, salud, casarse. Algunos piden divorciarse, pero cada uno lo que pide, ¿no? Es decir, das poco y recibes mucho. Dice la Gemara, y lo quería decir ahorita, lo leí en el libro, a ver, para que se alegre, en el libro Torah Dile, que escribió nuestro querido Rabbi Abraham Hanono, hijo aquí de la señora, un libro muy bueno, donde voy, digo que es un libro que vale la pena leerlo, y aquí dice así: cuatro se consideran como muerto.
¿Qué se considera como muerto? El ciego, el pobre, el leproso y el que no tiene hijos. Explica Rabbi Chaim Shmulevitz, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que un pobre se llama muerto, uno que casi no tiene hijos, ¿qué? ¿A qué se refiere esto? Y digamos que un pobre subió al Sefer Torah, ¿qué? ¿Le van a hacer Ashkavá en vez que Misheberach? ¿Que está muerto? Explica Rabbi Chaim Shmulevitz lo siguiente. Muerto es la persona que no puede ayudar a los demás. Un ciego no ve el problema. Y quizás no se refiere a los ciegos. Porque no hay, ¿cómo es? No hay por ciego del que no quiere ver. Cuando uno no ve el problema de los demás, se llama ciego, no ayuda. El pobre es el que no tiene o no quiere para dar. El leproso, ¿dónde vive el leproso? ¿Dónde debería de estar el leproso alágicamente? Fuera del campamento. Entonces ni sabe lo que pasa en la comunidad. Él vive fuera del campamento. Hay gente que vive en mansiones en plena ciudad y son leprosos. En el sentido de se aislaron de todo lo que está pasando. Gente que no tratan a los demás como a sus propios hijos. No tiene hijos. Para ellos todos son ajenos. Esas personas, dice Rabbi Chaim Shmulevitz, se consideran como muertos. Porque vivo es el que sabe qué está pasando. ¿Conocen cómo se checa si el otro está vivo o no? Se le agarra el pulso, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces se necesita agarrar el pulso de los demás y ver cómo está la gente? Puede ser que está muerto y no lo sabes. Siempre hay algo que dar. Esa es la respuesta. Dije y lo repito. Dios, antes que hizo el mundo, ¿era bueno o no? Dios, antes de hacer el mundo, ¿era bueno o no? Pues no. Dios, antes de hacer el mundo, no era bueno. ¿Por qué no era bueno? Porque no había quien hacer bien. Y bueno no es el que tiene buenas intenciones. Bueno es el que las hace. Entonces, ¿Dios era bueno o no? No. En potencia sí, en realidad no. Uno de los motivos por qué Hashem hizo todo, dice el Jajamim, Ki midereja tov lehetiv. Porque el bueno quiere hacer bien. Creó las almas para hacerlas bien. Ya hablamos en varias ocasiones que lo primero que hizo Kadosh Baruj Hu antes que creó todo el mundo es las almas para hacerla bien. Cuando hizo Hashem a Adam Arishon, le hizo solo. Puso a Adam Arishon en Gan Eden, rodeado de todo lo lujo, todo bonito. Malachim, ángeles, cuenta el Midrash, le asaban carne, otro poniéndole uvitas en la boca, otro con palmeras haciéndole aire. Adam Arishon en Gan Eden, Abu Ali. Bien, todo bien. ¿Qué dijo Akadosh Baruj Hu cuando vio esa escena? Lo tov eheyota Adam levado. No es bueno que la persona esté sola. ¿Por qué no es bueno? Mira, Hashem, mira qué clase de vida. En mi Omar lo matase o matifal. No tiene una mujer que le dice, ¿dónde fuiste? ¿Con quién estás hablando? Libre. Lotov. ¿Qué es Lotov? ¿Por qué Lotov? Respuesta, dijo Dios. Yo no era Tov cuando estaba solo. Porque no tenía a quién dar. Él no es Tov si no tiene a quién dar. Una vida de Adam Arishon en el paraíso no es vida. Si no hay hijos para dar, si no hay pobres para dar, si tu vida es vida de paraíso, pero solitaria, no es vida. No es vida.
La vida empieza a llamarse vida cuando se empieza a dar. Cuando se empieza a involucrar un poquito en qué necesitan los demás. Eso se llama vida. Para ir finalizando, vamos a procurar cada uno llevar esto a cabo y ser tzadik, viendo a los lados a dónde puedo colaborar. Quiero que sepan que esta comunidad, Baruch Hashem, donde volteas, ves comités de ayuda, comités de gente que siempre procuran compartir, ayudar y dar. Podemos ser vasos y podemos ser botellas. Vasos es símbolo de recibir y botellas es símbolo de servir. A veces debemos de romper los vasos y empezar a hacer botellas. Y no hay uno que no tiene que dar. No hay uno que no tiene algo para dar. En Israel, por ejemplo, es impresionante ver los gmachim. ¿Saben lo que es gmach? Gmach son las iniciales de Gemilut Hasadim. Hay también otra explicación. Por ejemplo, hay gente que piden gmach de dinero para pagar gmach. Gas, maim, hashmal. Entonces, hace falta ver a la gente allá cómo cada uno intenta ayudar. No son gente de mucho, pero lo poco que hay, en un momento dado, mi hermana hizo una libretita de gmach. ¿Cuál es la libretita? Pones ahí, cada uno se anota en qué puede él prestar. Gmach de, hablo en serio, tenedores, chupón, sillas, camas, colchón, medicinas, vino, o sea, todo lo que necesitas. Me pasó, llegué a Israel, renté un coche, tenía a uno de mis hijos bebé, o niña o niño, no me acuerdo, bebé, rentas un coche, ahorita ¿de dónde sacas la silla? Hay lugares que la renta viene con silla, ahí no había. ¿Qué voy a comprar? ¿Una silla por 3 semanas? Abres la libretita, sillas para bebés, coche. ¿Qué color quieres? ¿De qué tamaño? Ahí están todos. ¿Quieres armar un Shabbat Hatán? Shabbat Hatán. ¿Qué hace falta para hacer Shabbat Hatán? Sillas, mesas, manteles, sillas de este, manteles de este. Y no son gente que tienen, pero lo poco que tienen lo comparten. Aquí también en la comunidad, que sepan, hay organizaciones muy bonitas, muy increíbles, que se encargan de ser gmach y ayudar. Gmach Hair, por ejemplo. Concentraron ahí muchas cosas. ¿Cuántas cosas nos pueden sobrar que para otros es lujo? Una Yeshua. Mira lo que recibí. ¿Y saben qué? Me atrevo a decir que a veces uno prefiere vender esos muebles y cobrar tonterías en vez de beneficiar a una familia que para ellos sería una Yeshua, una gran tzedakah o regalo. Hay que siempre pensar en qué puedo ayudar, qué puedo dar, qué puedo hacer. Distribuir Torah, distribuir tzedakah, distribuir medicina, distribuir sillas y rezar. Rezar por fulanos, rezar por mengano. Caminas en la calle, ¿no? Ves una persona que no puede con su alma caminar. Hashem, mándale refuah shelema, besat Hashem, que le vaya bien. Ves una persona que dice, Hashem, va a casar a su hija, por favor, Hashem, ayúdale, mándale parnasá, mándale verajá. Ojalá que esa sensación que dice, me importas, causará que Akadosh Baruj Hu nos diga, me importan. Esa sensación de dolor
ante lo que el otro está sufriendo, que se despierte en Borei Olam el dolor por lo que estamos pasando. Y entonces, de la misma forma que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, ya, llegó la hora de aliviar, de arreglar. Entre paréntesis, con esto termino. Moshe es Mashiach, ¿verdad? Moshe es Mashiach. Y cada uno tiene una chispa de Moshe. Y cada uno puede ser el Mashiach del otro, ¿verdad? Si Dios quiere mandarle a alguien algo, busca a Dios intermediarios, ¿verdad? Escuchen bien. Y si Barminan Hashem quiere hacer un daño a otro, a alguien, busca a Dios intermediario. Una de las tefilot más grandes que empecé a rezar desde hace Rosh Hashanah, o el anterior no me acuerdo, es: Hashem, por favor, siempre úsame para bien. O sea, si alguien tiene un decreto de ser atropellado, no me escojas a mí para hacerlo, ¿no? ¿Cómo logramos que Dios nos escoja para hacer bien? ¿Por qué Dios escogió a Moshe a ser el que salve? Porque él solito buscó ayudar. ¿Qué dice Dios? ¿A ti te gusta ayudar? ¡Ay, qué bueno! Necesito mandarle ayuda a fulano y a mengano, y shidduch para este y para el otro, lo voy a hacer a través de ti. Cuando la gente son vehículos para maldad y pisotear y hacer daño, ¿qué dice Kadosh Baruj Hu? Eso es lo que te gusta. Justo necesitaba a alguien para hacer un daño a fulano, quédate escogido. ¿Entendimos? Para que Dios nos escoja para hacer bien, hay que declararse de gente que queremos hacer bien. Entonces yo hago un bien con $1 que tengo, pero mañana Dios dice, qué bueno que eres así, quería mandarle 1,000,000 a fulano y lo hace a través de ti. ¿Entendimos cómo funciona? Ojalá que siempre seamos de las personas que Dios escoja para hacer bien.